palabra, como decía recién, en San Juan 9, versículo 1 al versículo 4 inclusive. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras de el que me envió, entre tanto que el día dure y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Ahí vamos a estar entregando esta palabra del Señor el día de hoy. Después vamos a estar llegando a otros versículos, porque es muy amplia la palabra, da para mucho. Y como primera medida vamos a estar destacando el liderazgo, en donde a través de ese liderazgo demostrado por Jesús, cuando sus discípulos le preguntan, no se preguntaron entre ellos, se preguntaron a Jesús, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Fíjese que muchas veces nosotros tomamos la misma actitud que tomaron los discípulos, tratando de ver cuál fue el motivo, cuál fue la consecuencia, y si hubiera hecho esto o si hubiera hecho el otro. Nos preocupamos mucho por las cosas que no tienen una importancia relativa, porque ellos pensaban carnalmente, ya estaban buscando un culpable, estaban buscando si había sido el ciego que estaba allí o su padre. Esto también nos da a entender que, si la palabra lo dice, muchas veces recibimos por nuestros padres o nuestros antepasados, como quieras llamarle, maldiciones generacionales. Por eso la palabra dice que debemos estar cortando todas esas maldiciones para que no lleguen a nuestra vida. Y gracias al conocimiento de la palabra, nosotros lo podemos estar haciendo. Señor, en el nombre de Jesús, cortamos toda maldición generacional. No es el caso este, pero nos está indicando también, como decía recién, que muchas veces sufrimos por consecuencia de nuestros antepasados ciertas situaciones que no entendemos. Y allí la voz de Jesús dice lo siguiente: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Infinidad de veces he escuchado a mucha gente: ¿por qué me pasa esto? Y hay otros que decían: no diga por qué, pregunte para qué. Y yo le digo que ni pregunte ni por qué ni para qué. Le voy a estar explicando. El por qué es porque Dios es la voluntad de Dios que algo nos pase o nos suceda. Que algo nos pase o nos suceda a nosotros es la bendición de Dios, ya sea por consecuencias propias o por consecuencias ajenas. Así que ya evite esa pregunta, el por qué. Ahora vemos para qué, y aquí le está dando la respuesta. Jesús nos da la respuesta. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora cambia un poquito: para que las obras de Dios se manifiesten en nosotros. Cuando estamos en una dificultad, cuando estamos en una dolencia, y hoy justamente hablaba una hermana que estuvo 3 meses ciega, pero algo le ocurrió. ¿Y para qué le ocurrió? Para que la obra de Dios se manifieste en ella como se manifestó. Y hoy puedo estar contando ese testimonio para que sirva como aumento de fe para cada uno de los que estamos escuchando. Es decir, muchas veces nos preocupamos más en la parte carnal y ver y descubrir, porque parece que todos somos investigadores de las cosas, ¿no? Cuando algo sucede empezamos: pero hubieras hecho esto, hubieras hecho lo otro, hubieras hecho aquello y demás. Y ya la situación está consumada, muy poco podemos estar haciendo.
pero sí podemos estar orando a Dios para que su obra se manifieste o se glorifique en nosotros o en la persona afectada. Miren lo que dice aquí, en el versículo 4 dice: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene cuando nadie puede trabajar. Y para interpretar esto, Jesús trabajaba en todo momento, en todo momento Él estaba haciendo milagros, haciendo las obras de Dios. ¿Y por qué dice entre que el día dure y la noche viene? Porque lo referido al día es la vida. En esta vida, entre tanto que la vida dura, yo tengo que estar sirviendo al Señor. Porque ¿qué ocurre? Dice, cuando la noche viene, nadie puede trabajar. Cuando nosotros perdemos la vida o nos pone a dormir el Señor, ya nada podemos hacer. Por eso Jesús habla justamente, mientras tanto que el día dure, mientras que tanto nuestra vida dure, tenemos que estar sirviendo a Dios para que sus obras se glorifiquen en cada uno de los que lo necesitamos. Y aquí todos necesitamos de Dios, todos necesitamos de su amor y de su misericordia. Si nosotros nos ponemos a buscar en otras situaciones, cuando nos enfocamos en la carne y no en las cosas de Dios, no vamos a recibir respuesta del Señor. En Lucas 10, 38, cuando Jesús va a visitar a Marta y a María, allí lo hacen pasar, y Marta estaba abocada a los quehaceres domésticos, y dice, afanada en los quehaceres domésticos, no solamente en las manualidades, sino también seguramente en pensamientos. Y a nosotros a veces nos sucede eso. No disfrutamos el momento de las cosas. Por allí no disfrutamos de la cena porque estamos pensando en el trabajo de mañana. La mujer por allí, en el mismo instante en el que están comiendo, está pensando en qué puede llegar a ser el día de mañana para estar compartiendo con su familia. Y hay tiempo para todas las cosas, entonces disfrute cada tiempo. Hay gente que está en el trabajo y habla de trabajo, va a su casa y sigue hablando de trabajo. Nos enfocamos, nos afanamos, como dice la palabra del Señor, en las cosas terrenales. Y Marta le decía a Jesús, ¿por qué no le dices a mi hermana que me ayude en todas estas cosas? Y Jesús le responde que María, porque estaba escuchando la palabra, iba a recibir el mejor premio. Fíjese, lo carnal, lo terrenal, y Jesús está diciendo que cuando nosotros estamos enfocados en su palabra, vamos a tener la recompensa. Por eso debemos estar separando las cosas, debemos estar separando lo espiritual de lo carnal. Lo carnal muchas veces nos lleva a generar fallas, porque allí es donde nosotros es como que no dependemos de Dios, que lo dejamos a un costadito. Y sucede. Y después, con el correr del tiempo, de los días o de los meses, nos dimos cuenta que allí nosotros erramos. ¿Por qué? No nos enfocamos en las cosas de Dios. Hay otro relato. Aquí estamos destacando todo lo carnal y no lo espiritual. Hay otro relato donde también podemos estar destacando estas dos cosas. Cuando seguramente usted recuerda cuando Jesús reprende a Pedro, cuando dice que él debería ir a Jerusalén para estar cumpliendo la voluntad del Padre, el sacrificio. Entonces es como que Pedro intenta persuadirlo a Jesús de que no vaya, porque sabía que iba al sacrificio. Él anunciaba
su muerte en varios pasajes, y Jesús tenía que cumplir la voluntad del Padre. Entonces le dice a Pedro: sal delante de mí porque eres piedra de tropiezo. Y allí, cuando lo reprendió, Pedro volvió a su lugar. Fíjese, Pedro tratando de que no le pase nada a Jesús, pero Jesús enfocado en las cosas de su Padre, en donde sabía que tenía que cumplir. Dios muchas veces nos habla a nosotros y por ahí entiendo que no entendemos sus mensajes. Por eso hay que pedirle al Señor que le dé discernimiento para que pueda estar uno recepcionando su palabra y recepcionando el propósito que tiene para nosotros, y no enfocarnos en la parte carnal, en la parte propia. A través de estos dos ejemplos que hemos dado, podemos estar también mencionando otro, cuando Jesús le da de comer a la multitud. Los discípulos pensaban en saciar el apetito, pero lo que quería Jesús era que ellos vieran la gloria de Dios. Y fue así que alzó al cielo las canastas y se multiplicó el alimento, y así pudieron estar disfrutando. Otra situación en donde ponemos primeramente las cosas de la carne y luego las cosas de Dios. Por eso la palabra es bien clara cuando dice que debemos estar buscando primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a estar llegando por añadidura. Recuerde esto: hoy el pastor hablaba de que el día domingo iba a estar preparando un sermón referido a la soledad, referido a la falta de sonrisa, a la tristeza, y aquí hay una de las respuestas: que tenemos que estar buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Para qué? Para que las obras de Dios se glorifiquen en nosotros. Pedimos a veces trabajo, pero tenemos que buscar el reino del Señor, porque el resto va a venir solo, va a venir por añadidura. Usted recuerde Salomón cuando le pidió al Señor que le iba a dar, que le pidió sabiduría, y así el Señor le entregó sabiduría. Y como me has pedido sabiduría, todas las cosas materiales el Señor se la entregó. Por eso decimos que a través de este mensaje nosotros debemos estar enfocándonos en las cosas del Señor, porque aquí tenemos varios ejemplos muy claros. Es como el texto que leíamos de San Juan 9, allí los discípulos estaban preguntando al maestro, al líder, que no es jefe, es líder. Un día vamos a estar hablando justamente de la diferencia que hay entre jefe y líder. Le preguntaban, querían saber por qué está así por qué está así lo otro. Y ellos pensaban carnalmente, pero Jesús pensaba en el reino de Dios, para que las obras del Señor se glorifiquen en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que sus obras se glorifiquen en nuestras vidas. Hermano, hermana, si usted tiene una dolencia, hoy hemos recibido unos cuantos mails relacionados con sanidades que ha hecho el Señor, aún hasta la amputación de una pierna, el Señor lo sacó adelante. ¿Por qué? Porque lo buscaron a Él, porque a través de esa búsqueda nosotros tenemos que estar menguando para que el Señor crezca, y cuando el Señor crece se ve su gloria. Cuando nosotros dejamos crecer al Señor en nuestras vidas, allí
se ve su obra es manifiesta, su obra es algo que el Señor va a estar haciendo y va a estar haciendo para siempre. En todo momento debemos buscar al Señor. ¿Cómo lo hacemos? A través de la oración, de las buenas obras, de transmitir su palabra. Dice su palabra que somos luz en el mundo. Allí tenemos que estar nosotros emprendiendo esa tarea, no solamente dentro de la iglesia, sino fuera de la iglesia, porque allí es donde están las tinieblas. Nosotros tenemos que llegar como luz para que las obras de Dios se manifiesten, se glorifiquen en nuestras vidas, en las vidas de aquellos que están necesitados. Aleluya por eso, porque si yo me aboco y busco el reino del Señor, voy a tener una enorme recompensa, esa recompensa que no lo da nadie. Recuerde, conceptos, liderazgo de Jesús en este versículo. El por qué ellos preguntaban cuando el pensamiento de Jesús es otro, el pensamiento de Jesús es el Padre. Nosotros tenemos que estar haciendo lo mismo. Marta afanada a los trabajos de la casa y en sus pensamientos seguramente también pensando allí cosas que ir a hacer mañana, pasado o lo que fuera. Y Jesús le dijo, María recibirá la mejor parte, se llevará, porque estaba escuchando la palabra de Dios. Jesús reprende a Pedro porque Pedro también se puso en la parte carnal, es decir, no vayas, Señor, porque ahí te va a pasar lo que te va a pasar. Y nosotros, ¿qué hacemos? Eso era el temor de Pedro. Y si uno lo ve por el lado carnal, dice, ay, qué bien, estaba cuidando a Jesús. Pero ¿qué dice Jesús? Lo reprendió, dice, aléjate, que eres piedra de tropiezo. Y por eso debemos estar buscando el reino de Dios y su justicia para que sus obras se glorifiquen en nosotros. ¿Obras de qué tipo? Sanidad física, mental, espiritual, prosperidad material. Podemos estar pidiéndole al Señor, pero buscamos el reino de Dios para poder recibir la bendición que el Señor tiene para con nosotros. Bueno, hasta aquí es la palabra del Señor. Le doy gracias a Dios. Amén.